difícilmente podía caminar, apenas podía mantener el equilibrio. Ginny, como se le llamó a la niña, sufrió el más horrible de los castigos. Después de encontrarla, supimos por entrevistas con su madre y de algunos dibujos que ella hizo, que fue mantenida aislada en un cuarto en la parte posterior de una casa. En ese cuarto había un sanitario al cual la aseguraron sin ropa alguna. Simplemente la dejaban allí sentada, desnuda día y noche. Ella estuvo en ese cuarto durante 12 años y medio. El padre de Ginny era mentalmente inestable y decidió ocultar a su hija del resto del mundo. Señor Willy, Sí. ¿por qué mantuvo a su hija confinada en un cuarto? No tengo comentarios. No tenemos tiempo para discutir los cargos. Los padres de Ginny fueron acusados de abuso deliberado. 15 minutos antes de que él fuera sometido a juicio, se disparó en la cabeza. Pero el daño ya estaba hecho para Ginny. Ella pasó su niñez en casi total aislamiento. Su cerebro fue privado de un ambiente de crianza y la dejaron para que creciera sola. El efecto fue devastador. Ginny tenía la edad mental de una bebé de 18 meses de nacida. No podía hablar. Pero para la ciencia, ella ofreció una oportunidad única, una ocasión para separar los efectos de la naturaleza y de la crianza sobre el cerebro de un niño. La gran pregunta era, ¿podría Ginny aprender? Susie Curtis era una joven lingüista cuando obtuvo el trabajo de cuidar de Ginny 5 días a la semana. Era difícil estar con ella. Ella no sabía muy bien cómo comer, así que salivaba y escupía mucho, de manera que yo llegaba a casa empapada en su saliva. Había cosas que eran muy difíciles y desagradables, pero sin embargo, ella era absolutamente cautivadora. La forma en que movía sus manos, la forma en que movía su cuerpo y su rostro. Sus ojos eran increíblemente expresivos y que parecían contener al mundo dentro de ellos. Susie pronto descubrió que Ginny era altamente inteligente y extremadamente curiosa con respecto al mundo. Yo tenía realmente esperanzas porque ella era sencillamente insaciable. Ella quería saber el nombre de cada cosa. Asumía que todo tenía su propia etiqueta, que cada tonalidad de color tenía su propia etiqueta. De esa forma ella quería saber el nombre de cada cosa que había en el mundo. Sí, es oscuro. Ella continuó desarrollando un extenso vocabulario. Ya no pude seguir de cerca lo que sabía, pero ella podía ligar las palabras. Comprar salsa de manzanas o comprar más salsa de manzana almacén, lo que significaba comprar más salsa de manzana en el almacén. ¡En la lista! Déjame ver. ¿En la lista? Pero los pequeños fragmentos y piezas de español que toman esas palabras y las convierten en una oración gramatical nunca surgieron. Todas las partículas interrogantes como quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca las usó. Los pronombres como él, ella, esto, ellos, simplemente no estaban en su vocabulario. Y a pesar de los años que estuve con ella, donde aprecié el desarrollo en otras áreas, ella no aprendió la gramática. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro perdió una etapa crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el trabajo primordial del cerebro es asegurarse de que todas las células cerebrales estén conectadas correctamente. De manera sorprendente, no es solo elaborar conexiones, sino también cortarlas. Un niño de 3 años tiene 2 veces más conexiones entre las células cerebrales que un adulto. Están mezcladas y son caóticas. Para que trabajen apropiadamente, el cerebro tiene que decidir cuáles conexiones debe mantener y cuáles tiene que suprimir. Hay que comprobar 3 millones de conexiones, de manera que el cerebro recurre a una regla brutal pero efectiva. O se usan o se pierden. Ya que los padres de Ginny escasamente hablaron con ella, las partes de su cerebro responsables de la gramática no recibieron estímulo y fueron deshabilitadas para siempre. La historia de Ginny no tuvo un final feliz. Ella pasó por toda una cadena de hogares de adopción. Abusaron de ella en uno de esos lugares y dejó de hablar.
Ahora vive en un centro de cuidado en California. La experiencia de Ginny fue extrema, pero su caso le enseñó a la ciencia que una vez que una etapa crítica en el desarrollo del cerebro termina, no hay vuelta atrás. Un cerebro en crecimiento es a la vez vulnerable y extremadamente maleable. Hazlo así hasta que esté muy puntiagudo. Mira mi muñeca. La madre de Mark explotó esta cualidad para enseñarle uno de los lenguajes más complejos que hay en el mundo. Sí, significa persona. Hay 2 trazos. Durante los primeros 3 años de Mark, le hablé exclusivamente en cantonés. No sabía hablar inglés u otro idioma hasta que comenzó a ir a la escuela, cuando tenía 3 años. Ahora le estoy enseñando poco a poco el mandarín. Por eso pienso que tomé la decisión correcta al enseñarle cantonés. Es el idioma más difícil de aprender. El estímulo es esencial para un cerebro en crecimiento. Para cuando un bebé nace, ya experimentó 12 semanas de escucha. Con frecuencia, el primer recuerdo de un niño es una melodía. Cuando Chloe, la mamá de Mark, era una niña, en realidad quería tocar el piano. Pero sus padres siguieron la tradición china y concentraron toda la educación musical en su hermano mayor. Así que cuando Chloe tuvo a Mark, ella lo sumergió en un mundo de música para brindarle lo que a ella le negaron. Durante mi embarazo tocaba la misma melodía una y otra vez, con la esperanza de que, cuando él naciera, pudiera tararearme la quinta de Beethoven. Es una broma, pero cuando él comenzó a hablar, tarareaba las mismas sinfonías que yo le había puesto a escuchar cuando estaba embarazada. Chloe en realidad no perdió el tiempo con respecto a la educación de Mark, pero ¿tiene sentido comenzar tan temprano? A finales de los años 60, Estados Unidos era un país dividido, había mucha tensión. Durante el largo y caluroso verano de 1967, los guetos de varias ciudades grandes estallaron en una ola de violencia. Muchos afroamericanos se sentían excluidos de la sociedad porque se les negaba el acceso al sueño americano. Los políticos trataron de controlar la marea invirtiendo dinero en programas escolares y sociales, pero eso no funcionó. Los niños desaventajados todavía eran dejados atrás. Un grupo de psicólogos de Carolina del Norte tuvieron una idea que ayudaría a resolver el problema. Ella es una jovencita que ahora es profesora. Enseña en Charlotte. Joe Sparling y su equipo querían llegar a niños más jóvenes de lo que se hizo antes. Teníamos mucho optimismo a comienzos de los años 70. Podíamos hacer una diferencia en las vidas de los niños y que la educación temprana era crucial. El equipo salió en busca de los vecindarios más deprimidos y seleccionaron cuidadosamente a 111 bebés recién nacidos para realizar un experimento sin precedentes. Lo llamaron Proyecto Abecedario. Kay Gatis era una adolescente que vivía en la miseria cuando quedó embarazada. Tenía 16 años cuando tuve a mi bebé. No sabía nada sobre cómo tener un bebé. Sí, no tengo fotografías de él cuando bebé por aquí. Tenga, es él. Sin ninguna intervención, Meshai, el hijo de Kay, estaría atrasado en relación con sus compañeros más privilegiados cuando asistió a la escuela.